La Sociedad Civil Coffee Law, Dr. Jorge Fernández Ruiz, presenta Cuarto Diálogo Internacional de Juristas. Reconocimiento a los doctores Ramón Jerónimo Brena y Julio Alejandro Tellez Valdés. Con la participación de 32 expertos, 2 conferencias magistrales, 6 paneles y la intervención de 10 países. Buenos días. Es un honor acompañarlos para el desarrollo de este conversatorio y tratar la temática del aprendizaje automatizado y digitalizado en la formación y ejercicio de la profesión jurídica. Con esta finalidad he preparado una presentación de la cual voy a valerme ahora y que apunta fundamentalmente a darle un marco a la temática de la profesión y también la función judicial por las dificultades que esto implica y naturalmente las novedades que están ocurriendo y que hacen que los abogados debamos reinventarnos y también suceda lo propio con los futuros profesionales del derecho.
Por eso vamos a ver aquí entonces inicialmente en esta primera intervención algo relacionado con la tradición en nuestra formación, la crisis que estamos viviendo y cómo estamos evolucionando. Lo primero es en este sentido que en el ámbito de la formación de los abogados, el derecho continental de origen romanista y particularmente lo que hemos aprendido en América Latina, nos ha llevado a la identificación de la ley escrita como única fuente del derecho, como fuente preponderante, con una formación netamente teórica basada en un culto a la norma general y abstracta que dificulta muchísimo el aprendizaje en los hechos y a partir de la realidad de los casos, que es lo que tenemos que hacer cuando hemos de ejercer la profesión o también, en su caso, la función judicial. De modo que a menos que nos hayamos formado en un bufete legal mientras estudiamos, hayamos trabajado en un juzgado, en un ámbito de la justicia, el impacto va a ser muy grande cuando salgamos de la Facultad de Leyes. Se nos burocratiza la forma de razonar y ejercer la función por el hecho de que partimos de abstracciones y no de realidades, cuando la realidad precisamente nos indica lo contrario. A esto se añade otra circunstancia que es la del lenguaje jurídico, arcano, abstracto, muy difícil de comprender para el común de los mortales y que por esa misma razón incita a la desconfianza, porque hablar el mismo idioma, pero en un lenguaje totalmente distinto, es algo que por escrito y verbalmente suscita dificultades, a veces hasta para nosotros mismos respecto de comprenderlo, ni qué decir para quienes no lo manejamos. Todo esto se traduce en debilidades en la práctica profesional por el hecho de que, partiendo del ordenamiento jurídico como única fuente de conocimiento, o peor aún, de la doctrina, o sea, de lo que los autores dicen que la ley es, estamos en dificultades si de lo que se trata es después de traducirlo en un ejercicio profesional adecuado y de calidad. Se nos forma para el conflicto antes que para la composición, cuando hay otras vías de acceso a justicia, además de los tribunales, y no se contextualiza histórica y socialmente respecto de la eficacia de las normas. Por eso es que hay una playa de normativas en buena parte de América Latina que no se cumple y una cultura de escaso apego al cumplimiento de la ley. A esto se añade otra realidad, que es la de la tecnología en la vida cotidiana. Evoluciona mientras hablamos. Enough is not enough, dicen los anglosajones. Hemos, a partir de la pandemia, aprendido cómo, mediante el teléfono, la tableta, la computadora, podemos relacionarnos con otros lugares del mundo, construir conocimiento, construir confianza, pero a la vez ser víctimas de estafas virtuales, de una criminalidad organizada que no reconoce fronteras y que ningún gobierno por sí solo puede combatir, y también de la realidad de dispositivos de localización o de geolocalización usados por gobiernos que muchas veces van mucho más allá de saber que estemos quietos en un lugar para no contagiar a nadie. Pero esto se añade otro problema de mucha actualidad. Van a ver ustedes en la presentación una foto de una persona, tal vez no tan conocida actualmente, pero un intelectual extraordinario que fue profesor en la Universidad de Harvard. Su nombre era Daniel Patrick Moynihan y fue el único demócrata en el gabinete de la primera administración del presidente Richard Nixon. Pat Moynihan, que así le decían, manifestó algo que 50 años atrás tiene hoy en día una vigencia aterradora. Él decía: cada uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Y vivimos tiempos en los cuales se está tomando a los hechos como opiniones y viceversa. Como Lewis Carroll le hace decir en la pregunta de Alicia en El País de las Maravillas a Humpty Dumpty, ese juego cínico e inteligente acerca del significado de las palabras: cuando uso una palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos, contesta Humpty Dumpty a la pregunta de Alicia. Y hoy en día en los nuevos medios de comunicación, especialmente en las redes sociales, se acelera este proceso. Se habla de democratización en nombre del sometimiento, se habla de inclusión cuando en realidad se está excluyendo a quien no piensa de determinadas maneras. Se cuestiona a la biología desde las ciencias sociales, negando la naturaleza, se condena con pautas culturales del presente al pasado. Esto equivale a aplicar retroactivamente la ley penal, solo que con pautas culturales, con lo cual nada resiste. Y nuevamente se reinterpreta la realidad a partir de opiniones cuando se trata de hechos ilevantables. Si pensamos, por ejemplo, en delitos comprobados en la justicia que se niegan en nombre de supuestas finalidades de beneficio social para los pobres por parte de ciertos políticos. Hay una cultura woke de corrección política que lleva a adjudicar culpa siempre en alguien más, se cancela el sentido del humor y ocurre algo especialmente terrible en el campo que va más allá de lo jurídico, porque sabemos que en la religión existe el perdón. En la ley penal también,
Y aunque no se aplique el perdón, tras cumplir una condena, uno puede reinsertarse en la sociedad. En las redes sociales esto no sucede. Si se escribe algo, se dijo algo en determinado contexto y las pautas culturales cambiaron, esa persona está condenada de por vida. Es, diríamos, imprescriptible. Es decir, una inquisición viral mediante la cual no solamente se censura y reprime las acciones, sino también, y esto es mucho más grave, el pensamiento. Pensemos en las intromisiones ilegales de las comunicaciones. ¿Cómo esto impacta en la profesión y en la función judicial? Porque los jueces y abogados debemos actuar en base a definiciones de normas que no se actualizan a cada instante, con lo cual las presiones sobre la independencia judicial y eventualmente el desempeño de la profesión son brutales y se viralizan a través de las redes sociales. Todo esto es lo que en esta primera parte me interesa dejar sentado para poder después considerar cuestiones relacionadas con realidades que hacen que nos tengamos que reinventar, como decía, cambios que van más allá de lo técnico, a lo actitudinal, a lo cultural y finalmente perspectivas sobre lo que creo podríamos hacer si queremos vivir un poco mejor y ser mejores profesionales y sobre todo mejores personas. Muchas gracias. En esta segunda parte me propongo, como decía, hacer referencia a determinadas realidades cambiantes y desafíos constantes, y por otra parte también a cuestiones que, de cara a nuestro posicionamiento profesional y funcional, podríamos asimilar si se trata de desempeñarnos mejor y también tener una mejor calidad de vida. Dentro de estas realidades cambiantes y desafíos constantes se encuentra la del acceso a los servicios en línea. Hoy en día los abogados no somos necesarios para eso porque, como pueden ustedes observar, hay accesibilidad de información que dan organizaciones privadas o sin fines de lucro, existe la posibilidad de descargar documentos estandarizados y, sin un abogado, completarlos y presentarlos, remitirlos remota o físicamente a los tribunales, utilizar aplicaciones para analizar contratos y otros documentos, recurrir a avatares, chatbots, mediante los cuales se dan respuestas a preguntas frecuentes, y todo esto implica que quienes trabajan en los tribunales no los tengan que atender en persona y del mismo modo que podamos nosotros obtener esa información a distancia sin tener que concurrir, desde el teléfono, desde la tableta, desde la computadora. Y también que se sepa cómo nos desempeñamos, porque existen sistemas reputacionales respecto de esto mismo en cuanto a uno como abogado, en cuanto a un sistema de justicia. Obviamente todo esto para quienes tenemos acceso a herramientas como estas, pero sabiendo que existiendo las desigualdades que existen en el mundo, millones de personas no tienen acceso siquiera a la electricidad, es ilusorio, ingenuo y hasta peligroso creer que solamente con esto podremos llegar a todos quienes necesitan de nuestros servicios. Obviamente lo presencial debe seguir existiendo y existirá por mucho tiempo. Dios quiera que algún día toda la gente tenga acceso a estos recursos. La e-justicia o e-justicia, con el concepto de tribunal como servicio y no como lugar, es otro aspecto fundamental de esto que estamos viviendo. Se crean nuevos modelos deslocalizados, se puede acceder a documentos de uso frecuente, existen unidades judiciales que no están en un lugar determinado, el concepto de jurisdicción desde hace tiempo en sí mismo está en crisis, y falta mucho por hacer en cuanto a contar con normas procesales más laxas que garanticen los principios, que aseguren las garantías constitucionales, pero que deleguen la casuística de la regulación, que no tiene por qué ser tan burocrática, porque eso afecta negativamente los tiempos de la justicia, de manera que los superiores tribunales o cortes supremas tengan algo que decir en este sentido. La resolución de disputas en línea, ODR o Online Dispute Resolution, no es algo nuevo, existe para el comercio digital desde hace más de 3 décadas, como podrán ustedes observar, y tampoco para eso los abogados somos necesarios. Hay aplicaciones como una que puse en una lámina, Claim Resolver, que fue presentada en septiembre de 2001 en Baltimore, Maryland, hace 22 años aproximadamente, desde que hablamos en la conferencia de tecnología de cortes que en ese año realizó el National Center for State Courts, y otras aplicaciones a las cuales, mediante el buscador de Google o cualquier otro que ustedes busquen o utilicen, podrán observar que no necesitamos tampoco de abogados para desempeñarnos y hacer todo lo que allí se dice. Existe el arbitraje en línea y en cadena a través de los contratos inteligentes, existen herramientas en las cuales nuevamente los particulares por sí mismos pueden sumergirse y aprender cómo utilizarlas,
Y existe naturalmente y desde hace mucho, y está entre nosotros, la inteligencia artificial con el aprendizaje de máquinas que hacen posible, de la mano de la digitalización de los expedientes sin información, saber con mayor precisión cuáles son los criterios de los tribunales y, en consecuencia de esto mismo, saber los abogados dónde vale la pena que concentremos nuestras energías y dónde no. Esto teniendo en cuenta que se facilite el acceso a la información y tal vez lo objetable no sea esto, sino la posibilidad no solo predictiva, sino de sustitución de las personas, como sucede en determinados países del mundo, en cuanto a lo que tiene que ver con la toma de las decisiones, porque esto naturalmente representa determinado tipo de peligros. Así vemos, por ejemplo, en cuanto a lo que es la aplicación en el ámbito de la investigación, al ChatGPT, del que tanto se habla, y otras aplicaciones de las mismas características que nos permiten ir aprendiendo y realizando preguntas mediante las cuales nos vamos situando en un problema de índole jurídica, en un problema de tipo interdisciplinario y en muchos otros ámbitos en los cuales es necesario contar con herramientas que los abogados no hemos adquirido en nuestra propia formación. Pero como debemos, para poder tener clientes y poder trabajar, y del mismo modo de la función judicial, estar actualizados, capacitarnos permanentemente, podremos a partir de estas herramientas, que no son fines en sí mismas, lo reitero, adquirir información que nos sea de utilidad. Esto se puede utilizar desde el punto de vista de la investigación, representa riesgos en el caso de la abogacía, podrán ustedes acceder a través de hipervínculos también a casos en los cuales ha habido consecuencias en el desempeño profesional por parte de los abogados, y también riesgos que derivan ya de sesgos en el uso de la inteligencia artificial respecto de cómo la información sea colectada, ya de las alucinaciones a partir de casos que uno cita y que en realidad no existen y que ha motivado en su caso sanciones respecto de profesionales del derecho. Con esto estoy queriendo decir que, lejos de mí pretender que tengamos que alentar en contra de estas herramientas, sí tenemos que tener presente las posibilidades de los riesgos que se derivan de esto, de los peligros y de los daños que pueden derivar si no somos responsables en su utilización. Herramientas como las concebidas en el ámbito de la Unión Europea, pensando, por ejemplo, en aquel documento sobre justicia digital que en octubre de 2020 emanara del Consejo de Europa, recientemente un decreto del presidente de los Estados Unidos llevando adelante criterios para la regulación de la inteligencia artificial, son pautas que debemos considerar, así como normativas más recientes de la Unión Europea, naturalmente, como elementos necesarios, pero que deben tener en cuenta la realidad de que la casuística no va a ser de utilidad cuando de lo que se trata es de regular algo que evoluciona mientras estamos hablando, y así seguirá siendo. Pero nuevamente se trata de ponderar los beneficios, de no perder de vista que se trata de una herramienta y a la vez de posicionarnos frente a todo esto que, una vez más, hace que los abogados, para casi todo lo que acabo de decir, seamos cada vez menos necesarios. Lo cual me lleva en el siguiente punto a nuevos paradigmas y nuevas actitudes, sobre todo porque nuevamente no se trata de la tecnología. Y para considerar estos nuevos paradigmas y nuevas actitudes, me remito a un pensamiento del que para mí fuera el más brillante de los padres fundadores de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, cuando dijo hace más de 200 años: "Caution and investigation are a necessary armor against error and imposition." La precaución y la investigación son un arma necesaria contra el error y la imposición. Tenemos que documentarnos para hacer las cosas y tenemos que ser creativos. Para todo esto, la educación pública, sea de gestión pública o privada, es esencial. Tenemos que prepararnos para innovar, para crear algo que, no existiendo, va a generar mayores posibilidades, va a generar riqueza, va a generar trabajo y tiene que ser incentivado para que siga generándose. Y falta mucho de esto en el ámbito de la formación de los futuros abogados y también en los sistemas de justicia, por lo menos desde el punto de vista público. Esto apunta a una formación que tiene que ser eminentemente operativa, más allá de los principios, pensando en los problemas que identifiquemos y las soluciones que construyamos, para poder implementar y utilizar inmediatamente las habilidades que acabamos de adquirir, pudiendo retroalimentarnos, pudiendo evaluar al cabo de un tiempo si lo que hemos aprendido nos sirve o no, si podemos con todo esto cambiar la realidad y a la vez, desde un enfoque operativo, dar herramientas a los educandos, a los estudiantes, para que sean ellos mismos quienes identifiquen problemas y utilicen herramientas para solucionarlos. Los midan, eventualmente introduzcan ajustes y nos hagamos con todo esto la idea de que nada es para siempre. Pero todo aquello que se construye cooperativamente a partir de la conciencia de interdependencia perdura mucho más que lo que proviene de la sola individualidad. Naturalmente,
Para esto tiene gran valor la educación a distancia, el uso de recursos multimediales, y con esto hablo cada vez menos de lenguaje escrito o de documentos interminables o de instructivos interminables que nadie lee, y cada vez más de recursos audiovisuales como videos de 30 segundos, durante los cuales se puede decir o mostrar muchísimo, impresiones de pantalla y otras herramientas que desde la cultura audiovisual nos facilitan trabajar mejor. Pero nuevamente, insisto, se trata de paradigmas que no necesariamente pasan por la tecnología. Se trata de la investigación aplicada desde otras perspectivas interdisciplinarias para llegar a la transdisciplina. Se trata de que en el ámbito de la globalización podamos advertir la utilidad de otras herramientas accesibles remotamente. La cultura del papel es algo que irremisiblemente está quedando atrás, y es bueno que así sea, más allá de que el papel y los libros como objetos nos gusten. De métodos activos de enseñanza que tienen que dejar atrás la clase magistral, es decir, algo que apunte a incorporar un pensamiento complejo y al trabajo con distintas perspectivas profesionales para hacer realidad al derecho en la solución de los casos y hacer realidad la justicia, al transformar el derecho en ella de manera mucho más actual y compleja que lo que solamente implica la formación unidimensional que los operadores de derecho tenemos. Por otra parte, poner énfasis en el conocimiento de los casos reales, como los traduce la realidad del expediente, ya sea en papel cada vez menos, ya sea digital cada vez más, no dejando de lado la doctrina, pero poniéndola en su justo lugar, que es la opinión de autores, de personas autorizadas, de informantes clave, pero nuevamente eso, la opinión y no la verdad. Se trata de participar, se trata de discutir, se trata de aprender a escucharnos y aprender a argumentar, sabiendo que no todo pasa, como lo hemos tenido que vivir y sufrir, por la memorización de textos normativos o, peor aún, doctrinarios. La enseñanza clínica del derecho, descentralizar la práctica, que el estudiante conozca la acción como esto se está desarrollando para que pueda relacionar los conceptos abstractos de las normas, que son las vigentes, con la realidad de su aplicación, y asimismo la detección de problemas e incluso la prevención por parte de estos mismos. Para todo esto, las herramientas como el chat, que recién mostraba, y otras más relacionadas y que se van generando nuevamente mientras hablamos, nos ayuda a poder estar a tono con esos desafíos actuales y probablemente venideros, porque la cuestión es sobre todo actitudinal. Se trata de aprender a partir de determinadas competencias, habilidades y destrezas aplicadas, con un mayor protagonismo mediante el cual estemos no solamente asimilando e incorporando conocimientos, sino aprendiendo a aprender, porque nada es para siempre. Esto quiere decir saber comunicar lingüísticamente, tener acceso a información de datos duros, conocimientos matemáticos que nos permitan reforzar la argumentación a partir de la interpretación de datos empíricos, y también una mayor interacción con el mundo físico que va a través del conocimiento de otras disciplinas y de los aportes que profesionales de otras disciplinas nos puedan proporcionar. Todo esto obviamente requiere de una habilidad digital que las personas más jóvenes tienen mucho más afiatada, porque muchas de ellas son nativos digitales, y facilitan la comprensión de los contextos, pero nuevamente, a partir de una crítica muy dura que hice al comienzo, teniendo presentes los contextos. No podemos todo reducirlo al presente, en esa visión un tanto adolescente que tenemos de tantos cambios que parecerían estar enfocados a que todo lo que pasa ahora es lo único que importa y todo lo anterior está mal. Comprendamos la realidad social y el contexto y tratamos de transmitir que esto así se haga. De esta forma, quienes participan de la formación pueden identificar y resolver problemas y tener una actitud distinta de cara a ellos mismos, construyendo nuevas relaciones y teniendo una apertura cultural mucho mayor para que se pueda uno seguir formando y saber que nunca terminará de aprender. Como decía Lin Liu Tang, la importancia de comprender, así como nacemos en cada instante de nuestra vida, yo diría, tomando esa frase, aprendemos en cada instante de nuestra vida, es decir, mientras estamos vivos. Naturalmente, este cambio cultural es profundo y requiere potenciar los efectos a través de la formación de formadores en el ámbito jurídico, en el ámbito de la función judicial. Y esto requerirá naturalmente de un cambio que podrá tener un efecto bola de nieve en la medida en que lo estemos desarrollando consistentemente a través de los tiempos. Por último, desde las perspectivas, a mi entender, estamos en una oportunidad derivada de una crisis terrible con consecuencias brutales y devastadoras como fuera del COVID-19, pero que dentro de lo terrible y lo irreparable trajo no obstante la oportunidad de modernizar los conceptos y prácticas de la profesión y también los sistemas de justicia.
Obviamente no alcanza con una postura reactiva como la que tuvimos que asumir porque nadie podía estar preparado para esto, sino que es necesario pensar en consensos y decisiones sustentables que requieren de una planificación de corto, mediano y largo plazo, a la cual en algunos países del mundo todavía no estamos acostumbrados. Pero los cambios no se dan de la noche a la mañana y requieren de esa preparación y de esa apertura cultural. Para esto hay que considerar nuevamente que la tecnología es una herramienta para hacer algo mejor y diferente, no lo mismo más rápidamente. O sea, tenemos que abandonar determinados patrones culturales y modelos de gestión y de organización que han quedado atrás en el tiempo y que no obstante se siguen reflejando en muchos textos que aprendemos y normas que hemos de aplicar. Hay una mayor accesibilidad, existen posibilidades que, nuevamente, Dios quiera, todo el mundo pueda tenerlas para poder de esa manera remotamente, sin tener que trasladarse, obtener la información sobre los derechos y las vías para hacerlos valer y la justicia que todos necesitan. Pero para nosotros el desafío constante es prepararnos para ser mejores abogados, mejores jueces, mejores integrantes de los sistemas de justicia, con una mayor calidad y eficacia a partir de la formación que adquiramos y la que regularmente podemos estar en condiciones de adquirir en la medida en que nos lo propongamos. Termino con dos consideraciones. Una del, para mí, mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien dijo una frase que para mí tiene aplicabilidad plena a lo que estoy aquí tratando de plantear. Él escribió: "The patent system added the fuel of interest to the fire of genius." El sistema de patentes añadió el combustible del interés al fuego del genio. Se trata de eso, junto con la educación, fomentar la innovación para que quien tiene ese don lo comparta con la sociedad, se beneficie económicamente, pero lo haga durante un tiempo, no para siempre. Porque si lo hace para siempre y obtiene ese beneficio económico permanentemente, no va a querer innovar más. En cambio, si limitamos mediante el sistema de patentes esos beneficios y lo incentivamos durante un tiempo, estaremos de esta manera incentivando lo que siga siendo creativo. Y así podremos vivir mejor, teniendo en claro que nada es para siempre, porque las técnicas, como esta de la cual estamos hablando, cambian, pero los principios, hacer justicia, vivir mejor, estar en paz y en libertad, no cambian. Y para esto la conciencia de la interdependencia es otra pauta cultural fundamental. Dicho de otro modo, tenemos que dialogar y estar dispuestos a escuchar más que hablar, sea en persona, sea a distancia, porque hay para todo esto tres momentos fundamentales. El primero, en el cual la educación tiene un rol central, que es el de la concientización, darnos cuenta. El segundo, la motivación, tener ganas de cambiar, porque no estamos satisfechos con lo que vemos y podemos hacer las cosas mejor. Y el tercero, en el cual nuevamente la educación tiene un rol central, que es encontrar la forma. La creatividad, la innovación hacen posible que así sea, y la mejor respuesta para todo esto, como lo vemos en una imagen más adelante, es que no sabiendo lo que hay del otro lado de la montaña, podemos volar libremente para de esa manera ser más creativos, ayudar a vivir mejor a los demás, tener un mejor derecho, una mejor justicia y sobre todo una mejor sociedad. Muchas gracias.